diálogo y análisis con nuestros invitados. Son ya las 7 de la mañana con 22 minutos, amigos, y a esta hora le damos la más cordial bienvenida a nuestra primera invitada para nuestro espacio de entrevistas. Ella es Mónica Luzárraga, abogada, con quien vamos a hablar acerca de estos temas que, al menos al cierre de la última semana, generaron una serie de lecturas y miradas, y tiene que ver con los anuncios del gobierno respecto de la fusión de ministerios, pero también los despidos en el sector público. Mónica, muy buenos días, bienvenida, le saluda Belkis Sánchez. Y a todas las personas que se encuentran conectadas a este programa. Muchas gracias y gracias por la apertura. Gracias, Mónica, por acompañarnos esta mañana. ¿Qué lectura de entrada merece este anuncio realizado por parte del Gobierno Nacional a través de su vocería oficial, digamos así, la última semana, y que ya ha despertado la inquietud por parte de diversos sectores? Ha habido pronunciamientos respecto de las desvinculaciones en el sector público. Quisiera empezar por ahí antes de avanzar con el tema de la fusión de ministerios y también de instituciones. Y digo que ha existido preocupación por la forma en que se realizó el anuncio y diría yo, y lo expresé así, al menos en mis redes sociales, quizá la falta de claridad respecto de cómo se llevó adelante el proceso para determinar quiénes serían esos 5.000 funcionarios de la función ejecutiva que tenían que salir de sus cargos. Claro que sí. Yo creo que para ninguna persona ha sido una situación de asombro luego de haber visto cómo se llevó a cabo, cómo se tramitó la Ley de Integridad Pública y luego la expedición, ya ahora sí formal, del decreto 57 que establece ya el reglamento propiamente que iba a modificar el reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público. Creo yo que desde el momento en que se hizo la vocería que debía anunciar la terminación, la supresión de partida de 5.000 puestos de trabajo dentro del sector público por parte de la vocera Carolina Jaramillo, lo que obtuvimos fue prácticamente quizás la reducción del costo político que dicha noticia podía tener en la voz ahora sí del presidente de la República. Sabiendo en todo caso que las formulaciones de estas propuestas, tanto de la reducción del servicio público, como también de la desvinculación básicamente de una gran cantidad de trabajadores y de servidores públicos, pues obedece a una misión que tiene el presidente de la República y un compromiso adquirido con el Fondo Monetario Internacional en virtud de aquel otorgamiento de 1.000 millones adicionales a la deuda que tiene contemplada. Eso evidentemente se plantea. Luego vimos al presidente de la República salir a decir públicamente que la designación o el establecimiento de quiénes eran aquellas personas ingresadas en este gran componente de 5.000 no se trataba pues entonces del proceso de racionalización, optimización y funcionalidad, sino que el estándar con el cual se ha medido la selección de las 5.000 iniciales personas obedece más bien a criterios tan subjetivos como no están comprometidos, no tienen honor y no tienen deseos de servir a la patria, lo cual evidentemente raya no solamente en la estigmatización, sino también en la discriminación de 5.000 personas que hoy en día están en el desempleo, es decir, que se suman a la grave crisis de desempleo que ya tiene el país y que el Ejecutivo ha sido incapaz, en este caso, de formular o de ampliar nuevos empleos como ha sido la promesa de todos los gobiernos que han pasado. Entonces, creo que esa vocería, primero, es inexacta, no solamente la que hizo Carolina Jaramillo, sino luego también la que ha hecho el presidente de la República, la que se ha planteado a través de estas cápsulas, no solamente que han sido viralizadas en las redes sociales, sino que ha sido parte del mensaje, ahora sí directo por parte del gobierno nacional, no ayudan en nada a Ujú, establecer si realmente existieron criterios técnicos, ujú. sino que más bien abona en este clima de polarización que no permite avanzar al país y que definitivamente es una carga muy dura para aquellas personas que hoy desvinculadas y sin trabajo todavía tienen que asumir el costo de ser señalados como personas corruptas de manera en general, de ser señaladas como personas incompetentes, boicoteadoras, que no tienen principios, que no tienen honor y que no han tenido ganas de servir al país, cuando en muchos de los casos se trata de técnicos altamente competentes que no tienen sueldos dorados, como se ha querido decir, y que además han venido prestando un servicio público desde muchísimos años antes. Y esto sí tiene evidentemente que ser de alguna manera visibilizado.
Belkis. Son muchísimos elementos, Mónica, que se desprenden de esta primera reflexión y quiero decirlo así porque, por un lado, estamos hablando de una estigmatización no solo expresada por la vocería el día del anuncio como tal, sino también en estas piezas comunicacionales que se han ido difundiendo en estos últimos días y horas, en donde se deja ver esta actitud de supuesta actitud de funcionarios. Sabemos que sí ha habido quizá negligencia en cuanto al ejercicio del servicio público, porque es conocido, porque todos accedemos a los diferentes servicios, pero elevar esto a este nivel de estigmatización, yo creo que es injusto en cierta medida con aquellos que no precisamente ofrecen un mal servicio público en este caso. De otro lado, Mónica, usted hacía referencia al Fondo Monetario Internacional y precisamente revisando esta mañana una nota de Diario El Universo, en una de sus notas periodísticas titulaban del pasado 26 de julio, perdón. El FMI está detrás del despido masivo de 5,000 servidores públicos. Así titula esta nota periodística. Y es que tenemos que ver y analizar que, en efecto, el Fondo Monetario Internacional, para el desembolso de estos recursos que se solicitan, tienen estas metas de ajuste de gasto público, aunque no se detalle o se precise de forma específica que se tienen que dar desvinculaciones en qué sectores ni en qué número, obviamente. Por supuesto, la meta, de hecho, todo compromiso que se, voy a empezar por la última parte. Ujú. Todo compromiso que se adquiere con el Fondo Monetario Internacional tiene unas líneas de lo que se llama la carta de intención. Es decir, a lo que se compromete el Estado que recibe el préstamo para con este organismo internacional. Cuando el año pasado se hizo el primer desembolso de los 4.000 millones y que fue una exigencia de alguna u otra manera recaudar más impuestos, se nos vendió la idea de la guerra interna y con ello se nos aumentó el 3% del IVA. Las estadísticas, los números establecen que ese 3% adicional que se viene cobrando desde el año pasado jamás se reubicó, se destinó a atender seguridad, sino que más bien ha servido para pagar aquella deuda adquirida con el Fondo Monetario Internacional. En esta ocasión, los 1.000 millones adicionales, evidentemente, responden también a una obligación que tiene el Estado ecuatoriano, producto de dicha carta de intención, de comprometerse con el Fondo Monetario Internacional a hacer los ajustes que el fondo considera necesarios para de una u otra manera garantizar el pago de los intereses, el pago de la deuda adquirida. Y eso evidentemente tiene un gran componente, sobre todo aquel en el que se destina reducir el gasto corriente, el gasto operativo que tiene el sector público en general y que además también va de la mano con la poca inversión en obra pública, que también va de la mano con la desregulación, por ejemplo, del precio del combustible, que también va de la mano con las tasas de interés que hoy en día se tienen que fijar y que también van de la mano, por ejemplo, con aquel presupuesto de, por ejemplo, tocar en algún momento las pensiones jubilares. Todo esto, aunque no nos lo digan formalmente, Belkis, hacen parte de los mecanismos de consenso que tiene el Fondo Monetario Internacional con los estados. Para ningún economista, yo no soy economista por si acaso, Ujú. pero el estudio que me ha permitido hacerlo ahora con el tema del análisis político revela que esas son las pautas que tiene que seguir, lo que se conoce como la receta del Fondo Monetario Internacional. Correcto. No te desembolso dinero si tú no te comprometes a hacer lo que yo considero que el Estado tiene que comprometerse para garantizarme a mí como fondo que yo esté seguro con el dinero que te estoy prestando. ¿Ok? Ujú. Entonces, sabemos por esta carta de intención, que ahora parece estar por encima de la Constitución de la República del Ecuador, que la meta es llegar a una desvinculación probable de hasta 80.000 servidores públicos que le permitan en todo caso al Estado sí tener un respiro, pero no tener un respiro para reasignarlo a obra pública, no tener un respiro para reorganizar y para mejorar los servicios públicos, sino tener un respiro para poderle pagar en mejor medida y de forma más eficiente al Fondo Monetario Internacional. Y este es el despropósito del proceso de desvinculación, porque mientras se prioriza a este organismo internacional y el pago de la deuda, por otro lado, se precariza al ser humano, se pone al ser humano por debajo de los intereses del dinero y en este caso pues se deja a 5.000 familias, que no son 5.000 personas únicamente, Belkis, son Ujú. 5.000 familias.
Si hacemos un enlace de que de cada familia pueden depender 4 personas, estamos hablando de por lo menos 20.000 personas que hoy en día sufren el embate de esta pérdida del empleo. Y ahora con respecto a lo que usted dijo inicialmente sobre las evaluaciones de desempeño, Ujú. para nadie, coincido con usted, es diferente el hecho de decir que hay servidores públicos ineficientes, que hay servidores públicos corruptos, que hay servidores públicos que definitivamente no están dispuestos a cumplir los parámetros y las obligaciones exigibles de su puesto de trabajo. Pero para ello existen las evaluaciones de desempeño periódicas, evaluaciones de desempeño que no se han realizado por muchísimos años y que han impedido en todo caso eliminar, descartar o sacar de los puestos a aquellas personas que tengan estos índices. Claro, y Cuando el evaluaciones que no se proceso aplicaron, y evaluaciones que no se aplicaron precisamente para este efecto de desvincular a estos 5.000 servidores, porque fue una de las insistencias en cuanto a las preguntas que hicieron los periodistas el día del anuncio. Se lo preguntaron a la vocera oficial, ¿cómo fue el proceso? ¿Cuáles fueron los parámetros? Pero todo se limitó al discurso de es un tema de optimización y básicamente necesitamos a servidores que estén dispuestos a hacer su trabajo bien, más o menos. En este contexto, lo que se dijo fue que había que detectar que hay ciertos funcionarios que obstruyen el trabajo eficiente que se quiere hacer en las distintas carteras de Estado. ¿Cómo se determina aquello? Es que ahí viene el tema, es una completa incoherencia lo que está diciendo la vocera Carolina Jaramillo versus también lo que indica el presidente de la República. Porque recordemos que en esta instancia lo que se ha procedido a hacer es suprimir partidas de personas con nombramiento definitivo y terminar nombramientos provisionales y contratos ocasionales. Esto pudiera verse quizás, esta primera parte, suprimir partidas que ya no son necesarias dentro de la institución pública porque va a existir una reestructura organizacional, porque hay un proceso que ya no es necesario, la terminación de quizás nombramientos ocasionales cuyas partidas tampoco son necesarias, o la terminación de contratos ocasionales cuyas actividades ya no son necesarias dentro de la institución pública, obedecen efectivamente a criterios de optimización, racionalidad y funcionalidad del sistema público. Porque en efecto puede hacérselo, pero con informes técnicos que determinen que este puesto ya no es necesario y por qué razones ya no es necesario. Pero mire usted que en el decreto 57, pese a que el antiguo reglamento decía que cuando la entidad pública decía, esta partida ya no es necesaria porque en el proceso organizacional está duplicado, porque ya no es necesaria, etcétera, la entidad debía devolver la partida al Ministerio de Finanzas. Con el decreto 57 dicen, no, ¿de qué optimización, de qué racionalización y de funcionalidad estamos hablando? Si la entidad pública que suprime supuestamente una partida para poner en la calle a un servidor público, luego te dice, yo no voy a devolver la partida. ¿Y por qué no la devuelve, Belkis? No Ujú. la devuelve porque la va a convertir en un contrato ocasional. Es decir, se va a precarizar y así destruirse el servicio público versus aquel lineamiento que dice todos son corruptos. Entonces no hablamos de optimización. Pero Ahí Mónica, deberíamos hablar de evaluación de desempeño. Mónica, ¿las desvinculaciones se traducen per se en una supresión de las partidas o no necesariamente? No, hay dos formas de acuerdo a la Ley de Integridad Pública y el Decreto 57. Una gran parte, que es la que se ha hecho quizás en este momento, es suprimir partidas para con ello sacar a servidores de nombramiento definitivo. Suprimir partidas de nombramientos ocasionales que han estado siendo ocupadas por personas que no han adquirido todavía o no han ganado un concurso. Y ahora sí viene toda la terminación de contratos de servicios ocasionales. Ujú, Las evaluaciones de desempeño todavía no han iniciado, Belkis. ujú. Es decir, que podemos estar esperando, de acuerdo a la transitoria novena de la Ley de Integridad Pública, que en 6 meses, al iniciar la evaluación de desempeño, pues otra vez se utilice el discurso de corruptos, ineficientes, poco diligentes, etcétera. Pero sí hay que entender que hay una incoherencia terrible en las vocerías que ha hecho el gobierno nacional, porque por un lado se te habla o se te dice que hay optimización y entonces vamos a tratar de reducir al mínimo los gastos corrientes del Estado versus el anuncio de vamos a reemplazarlos por jóvenes que sí tengan intención de trabajar versus todos son corruptos. Nada de eso coincide en la óptica del servicio público y de cómo se lleva adecuadamente un proceso de desvinculación y que luego, Belkis, y esto sí hay algo que hay que avisarle a la ciudadanía, Ujú. esto se traduce en acciones legales. Y esas acciones legales, cuando los procesos de desvinculación, cuando los procesos de supresión de partidas, cuando los procesos de terminación no han seguido el procedimiento legal establecido, no están motivados, lo más probable es que todos esos servidores públicos en algún momento tengan que reingresar al Estado.
Y cuando Entiendo que regresan al Estado, regresan además indemnizados y regresan con la remuneración que han dejado de percibir durante todo el tiempo, desembolsando ahí sí el Estado ingentes cantidades de dinero por servicio público que no se ha ejecutado. Entiendo que ya existiría al menos una acción de protección que se ha presentado a partir de esta decisión. A propósito de las incoherencias a las que usted hacía referencia, yo diría esta falta de verdad y de transparencia. En el anuncio se enfatizó que se exceptuaban de la lista de desvinculados a militares, policías, médicos, enfermeras, docentes. Eh, pero sí iba a haber despidos en el personal administrativo. Sin embargo, la Federación Médica Ecuatoriana ya denunció el despido, por ejemplo, de 3 enfermeras y 2 médicos puntualmente del Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora. Por supuesto, y es que luego lo que políticamente funciona o genera réditos en una rueda de prensa o en un comunicado no es lo que eventualmente diga la Ley de Integridad Pública versus también lo que diga el Decreto 57, porque ahí no hay excepciones realmente generales que digan a estas personas no vamos a tocar o a estas personas sí vamos a tocar. Y eso es lo grave de que la comunicación por parte del gobierno nacional sea una comunicación tan manipulada, tan sesgada, hasta cierto punto tan, como diríamos, opaca, en que se dice por un lado una cosa y en la práctica se hace otra totalmente diferente. Y aquí viene el tema, porque acá lo importante no es quién se salva y quién no se salva. El criterio acá no tiene que ser, bueno, a mí no me van a tocar y entonces que los toquen a los demás, porque entonces habla mucho del egoísmo que se intenta instalar por parte, ahora sí, de una narrativa del gobierno nacional con respecto a los ciudadanos. El servicio público en general es un servicio público válido, es un servicio público necesario, precisamente para garantizar que la prestación de los servicios públicos sea de calidad. El servicio público no se presta de manera automática, no es robotizada. Necesita personas capacitadas, personas eficientes y sobre todo personas que tengan la experiencia y que hayan sido formadas con la visión del servicio público. Ya vemos lo que significa que personas ajenas al conocimiento de la administración pública estén gobernando y liderando ministerios. Personas que no han podido lograr unas ejecuciones presupuestarias que superen por lo menos el 40%, Belkis. Eso Ujú. demuestra mucho la ineficiencia del Estado. Y eso no depende de los servidores públicos, también depende de las cabezas. Entonces, mientras se fusionan ministerios, mientras se da más responsabilidades a personas que en sus ministerios pequeños no han logrado alcanzar las metas, no han logrado las ejecuciones presupuestarias, no han logrado dar un servicio público de calidad. Entonces sí hay que ver hacia adentro y también darse cuenta de cómo este sesgo, esta manipulación que a la que se presta evidentemente los medios de comunicación también en muchos casos, rompe las barreras de lo que debería ser las miras del Estado hacia garantizar a través del servicio público los derechos que hacen parte todos los ecuatorianos. Se me adelantó un poco porque ya en el tramo final de esta entrevista justamente quería una reflexión acerca del anuncio de la fusión de ministerios y de secretarías que también lo indicó, en este caso la vocera oficial del gobierno. Sobre esto ya se anuncian movilizaciones, se anuncian protestas, se anuncian inclusive acciones legales, porque de acuerdo, por ejemplo, a varios colectivos que han cuestionado la unificación, digamos, del Ministerio del Ambiente y el de Energía y Minas, dicen que se vulneran derechos de la naturaleza. Esto por apenas citar un caso, porque también ha habido pronunciamiento por parte de colectivos de mujeres que han rechazado la fusión, en ese caso el Ministerio de Derechos Humanos, que también trata los temas de la mujer. Mire, tenemos un Estado que cree que por abarcar más abarcar más va a hacer mejores cosas. Y esa no es la realidad. Creemos todos quienes de alguna u otra manera hemos hecho parte del servicio público que la efectiva desconcentración y sobre todo la entrega a cada uno de los ministerios y secretarías de funciones específicas para lograr ejecutar y cumplir su misión y visión es la forma más óptima de garantizar el servicio público de calidad. El criterio con el cual se ha realizado la fusión más parece como que se sentaron los ministros y dijeron, bueno, a mí dame esto, a mí dame esto, a mí dame esto, porque no hay un criterio. Y eso lo sabrán explicar en su momento los técnicos, los funcionarios y sobre todo quienes hacen parte hoy en día de esos ministerios. Hay, por ejemplo, el caso del Servicio de Atención Integral para Personas Privadas de la Libertad, Les con daño. el ECU 911, Ujú. fusionadas con el Ministerio de Gobierno. Un Ministerio de Gobierno, Ministerio del Interior, perdón, un Ujú. Ministerio del Interior que no se da abasto con la crisis de seguridad, que no se da abasto, que no logra articular una política de seguridad, ahora también quiere rectorizar el sistema de rehabilitación social, que no tiene, Belkis, los fines que persigue, en este caso, el Ministerio del Interior.
Se quiere ver al ente de rehabilitación social como un ente para administrarlo policíacamente, como para hacer un tema de control policial, cuando en efecto no es así. Se nos habla de que se pretende que servidores policiales y militares pasen a administrar el centro de rehabilitación social, cuando en la práctica de qué ha servido la militarización de los centros de privación de libertad. Se habla de incorporar el ECU 911. Tienen a disposición del ECU 911 desde que retiraron las competencias también a las corporaciones ciudadanas de seguridad el tema de las cámaras de vigilancia. ¿Y cuál es la respuesta del ECU 911? Es decir, se acumula en un solo ministro la responsabilidad de articular muchas cosas sin que esto evidencie o en la práctica pueda demostrarse que los vuelva más eficientes. ¿Y qué es lo que pide y reclama la ciudadanía? Eficiencia, reclama servicio de calidad. Y eso no va a existir. No va a existir porque en la práctica no existe tampoco. En 30 segundos, Mónica, siendo una decisión tomada y un hecho por darse, digamos así, lo que tiene que ver con la fusión de ministerios, y a partir de la lectura que acaba de realizar, ¿hay alguna cosa que el gobierno nacional pueda y deba hacer para lograr el cometido que se advierte detrás de esta decisión? Para mí, siendo una decisión visceral, pero sobre todo una decisión que responde al Fondo Monetario Internacional, el gobierno en este momento tendría la obligación de demostrarle a la población ecuatoriana por qué razón las medidas adoptadas van a ser las que se necesitaba, tal cual como lo ha dicho. Si era Ujú. verdad que el pueblo ha pedido, que la gente ha reclamado este tema, pues entonces tendríamos que ver los resultados de esa optimización, de esa funcionalidad del sistema público a partir de ahora. Lastimosamente, las estadísticas con respecto a las promesas del señor Daniel Noboa son muy distintas a aquellas que en la práctica podemos evidenciar, por lo que tendremos que ver en el camino cómo se va destruyendo el servicio público y eso es lamentable para todos. Definitivamente. Mónica, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos para esta entrevista. A usted, Belkis. Gracias a todos. Buenos días. Que tenga un buen día también. Mónica Luzárraga, abogada, hablando con nosotros aquí en la primera emisión de Meco Noticias sobre estos despidos masivos en el sector público y el anuncio de fusión de ministerios y secretarías por parte del gobierno nacional. 7 de la mañana con 43 minutos, amigos. Seguimos con más. Esto es la primera emisión de Meco Noticias. Solo existe una radio capaz de convertir el tiempo en sonido. MQ Radio. Son las 7 de la mañana, con 43 minutos. Inicio del